Hey, soy yo, Carlos. Hoy te voy a enseñar cosas muy útiles en torno a la base de datos que realmente te pueden ayudar. ¿Estás listo? ¡Vamos! Hoy te voy a enseñar cosas como base de datos, tablas, campos, registros, SQL, su importancia, DDL y DML, ejemplos de base de datos y normalización y reglas de código. ¿Listo? Empecemos. Entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca podría ser considerada una base de datos. Claro, estamos hablando de datos informáticos, por lo cual se almacenan en un computador. Dicho esto, ¿qué son tablas, campos y registros? Una tabla en base de datos se refiere al tipo de modelado donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo, como este que tienes en pantalla. Las tablas se componen de dos estructuras. Los campos corresponden al nombre de la columna, es decir, que identifican a la columna. Como puedes ver, tenemos dos campos, uno llamado empleado, donde están los nombres de esos empleados, y otro llamado posición, donde vemos los puestos de esos empleados. Estos son campos. Ahora, ¿qué son los registros? Los registros son una única fila de nuestra tabla. Por ejemplo, de Michelle tenemos que ella es gerente. Si tuviéramos una tabla más grande, podríamos decir su número, su dirección, su edad, etc. Pero en la fila de Michelle. Ahora, como podemos ver, tenemos 4 filas, lo que significa... Exacto, tenemos 4 registros. ¿Lo tienes? Ahora, veamos lo que es SQL. La sigla que se conoce como SQL corresponde a la expresión inglesa Structured Query Language, entendida en español como lenguaje de consulta estructurado, la cual identifica un tipo de lenguaje vinculado con la gestión de bases de datos de carácter relacional que permite la especificación de distintas clases de operaciones entre estas. Podríamos decir que es un lenguaje de programación enfocado a la base de datos. Gracias a la utilización del álgebra y de cálculos relacionales, SQL es muy importante, ya que nos brinda la posibilidad de realizar consultas con el objetivo de recuperar información de la base de datos de manera sencilla. DDL y los DML, que vamos a ver a continuación. DDL. El lenguaje de definición de datos es el que se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Incluye órdenes para modificar, borrar o definir las tablas en las que se almacenan los datos de la base de datos. Existen 4 operaciones básicas que vamos a ver a continuación. Tenemos Create Table. Este comando permite crear objetos de datos, como nuevas bases de datos, tablas, vistas y procedimientos almacenados. Alter Table. Este comando permite modificar la estructura de una tabla u objeto. Se pueden agregar, quitar campos a una tabla, modificar el tipo de un campo, agregar y quitar índices de una tabla, modificar un trigger, etc. Tenemos Drop Table. Este comando elimina un objeto de la base de datos. Puede ser una tabla, vista, índice, trigger, función, procedimiento o cualquier objeto que el motor de base de datos soporte. Se puede combinar con la sentencia alter. Truncate Table. Este comando trunca todo el contenido de una tabla. La ventaja sobre el comando drop es que si se quiere borrar todo el contenido de una tabla es mucho más rápido, especialmente si es una tabla muy grande. Bien, dicho esto, pasamos con los DML. DML, un lenguaje de manipulación de datos. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de datos, organizados por el modelo de datos adecuado. Tenemos los select. La sentencia select nos permite consultar los datos almacenados en una tabla de la base de datos. Tenemos insert,
Una sentencia insert de SQL agrega uno o más registros a una y solo una tabla en una base de datos relacional. Update. Una sentencia update de SQL es utilizada para modificar los valores de un conjunto de registros existentes en una tabla. Delete. Una sentencia delete de SQL borra uno o más registros existentes en una tabla. Dicho esto, vamos a ver esto en una forma más sencilla. Los DDL se encargan de modificar lo que está afuera de la tabla en sí, su estructura. Por ejemplo, tenemos este cilindro. Este cilindro es nuestra tabla. Con esos comandos podemos simplemente cambiar el cilindro, podemos modificarlo de alguna forma o podemos simplemente eliminarlo. DML. Ese comando es lo único que nos dice que podemos modificar lo que está dentro de la tabla. ¿Recuerdan el cilindro? Imaginémonos otra vez que esta es nuestra tabla. Podemos insertar algo en esta tabla. ¿Cómo podemos modificarlo? Ahora, tenemos 12 reglas para poder hacer una perfecta base de datos. Regla número 1. Toda la información en la base de datos se representa por valores dentro de columnas y filas. Todos los valores tienen que ir dentro de una tabla. Es decir, toda la información en la base de datos se representa en valores dentro de una tabla que tiene columnas y filas. Regla número 2. La regla del acceso garantizado. Los datos tienen que ser accesibles y sin malinterpretaciones. Es decir, los datos deben tener un identificador único para lograr acceder a ellos. Regla número 3. Tienes derecho a tener una vida secreta. Las bases de datos deben manejar la lectura de datos nulos o en blanco, para lograr así la representación de datos faltantes o inexistentes. Regla número 4. Tener un catálogo en la base de datos y el acceso a ella. Los usuarios autorizados deben poder ingresar al catálogo en línea. Regla número 5. Sublenguaje de datos completos. Se debe soportar al menos un lenguaje relacional, que por lo menos provee una sintaxis lineal, acceso de forma interactiva y o de aplicaciones, operaciones de diferenciaciones, manipulación, seguridad o restricción de los datos. Regla número 6. Update. El sistema se debe actualizar automáticamente sin la necesidad de hacerlo manualmente. Regla número 7. Borrar, copiar, mover. La base de datos tiene que tener la capacidad de poder borrar, copiar o mover en grandes cantidades. Regla número 8. Independencia física de los datos. El sistema de gestión de base de datos debe tener la capacidad de compartir los datos en varios discos duros ocupando RAID. RAID es un sistema de almacenamiento que utiliza uno o muchos discos duros. Regla número 9. Independencia lógica de los datos. Las aplicaciones y actividades de un computador permanecen inalterados. A nivel lógico, cualquiera sean los cambios que se realicen en las tablas que almacenan información. Regla número 10. Independencia de integridad. Una base de datos tiene que tener restricciones de integridad específicas que sean almacenables en el catálogo y no en los programas de aplicación. Estas restricciones